instrucciones más adelante al terminar. Yo espero, hermano, que usted se esfuerce en prepararse, ¿verdad? Porque usted viene para prepararse usted. Yo no saco nada con que usted se prepare. El único beneficiado es usted. Amén. Así que usted decide crecer o no crecer. Me duele si usted no crece, ¿verdad? Pero, pues, si usted no quiere aprender, Dios traerá a otros que sí quieran aprender. Así que yo creo eso con todo mi corazón, que Dios nos está preparando. Vamos a hacer una oración a Dios y de esa manera vamos a empezar nuestra clase esta tarde. Vamos a olvidarnos de todo lo que hicimos el día de hoy. Vamos a preparar nuestra mente, vamos a preparar nuestro corazón. Padre, en la autoridad de Jesucristo, te damos gracias por la bendición que nos das de estar en este lugar. Señor, este mes que tenemos por delante, que sea un mes donde tu Espíritu Santo nos enseñe, donde tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros y haga su obra, Señor, en nuestras vidas. Que la palabra que hemos de aprender no solamente sea conocimiento, sino que sea un logos que se convierta en un rema, haciéndose vida en nosotros. Gracias, Padre, en la autoridad de Jesucristo, nuestro Señor, por la bendición que tenemos de estar reunidos en este lugar. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todo aquello en lo cual te hemos ofendido. Límpianos de toda inmundicia y que con una mente limpia y con una mente pura podamos recibir tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, espero que haya traído su cuaderno, haya traído su lapicero. Vamos a venir a una escuela, Tiene un poquito de mucho bajo, de bajas. Tiene usted que venir preparado como buen alumno. ¿Cuántos quieren ser buenos alumnos en Dios? ¿Cuántos quieren ser buenos alumnos en Dios? Gloria a Dios. El tema de esta tarde, hermano, va a ser la Biblia. El libro que usted a veces no trae a la iglesia, pero que debe de traer porque venimos a aprender la palabra de Dios. Amén. Entonces, queremos empezar diciendo en Juan capítulo 5, vamos a tomar de base Juan capítulo 5, en el verso 39, la palabra de Dios nos enseña y nos dice: examinad las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Otra forma de leerlo es: escudriñáis o examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Pero luego el Señor dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjese que vemos que el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, estudiaba la Biblia porque quería encontrar la vida eterna. Pero no se daban cuenta que al estudiar la Biblia, no solamente iban a descubrir la vida eterna, sino que al descubrir la vida eterna se iban a dar cuenta que la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos lo que es la Biblia y cómo es que la Biblia ha llegado a nuestras manos. Que es un libro que nosotros no lo valorizamos con el valor que tiene. Hoy tan fácil se va a una librería y se compra una Biblia, a veces hasta se busca lo más barato, ¿verdad? De $3. Otros se van un poquito más caros, a 35.
Y otro dice, no, deme una buena, una de $75, esas que sean buenas. Pero déjeme decirle que este libro tiene un valor más elevado que ese. Este libro ha llevado siglos, óigame bien, siglos, en el cual Dios lo ha preservado a pesar de querer ser un libro destruido. A pesar de que por muchos siglos, hermano, la humanidad ha querido destruir ese libro, sin embargo, Dios lo ha preservado, Dios lo ha guardado. Y déjeme decirle que ha costado la vida de millones de personas el que nosotros lo tengamos en nuestras manos. Mire cómo Dios nos ama a nosotros. No solamente nos dio a Jesucristo, su Hijo, sino que nos da la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que en este estudio nosotros entendamos la necesidad que tenemos de entender cómo leer la palabra de Dios. Luego, nosotros podemos leer en el Evangelio siempre de Juan, otro versículo muy conocido. En Juan capítulo 8, verso 32. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué va a hacer? Nos va a hacer libres. Hoy en día usted sabe que la gente se pregunta y dice, ¿dónde está la verdad? ¿Cómo sé yo que lo que yo estoy leyendo es la verdad? Porque en el estudio que vamos a tener vamos a darnos cuenta que hay muchas versiones de Biblias, muchas traducciones de Biblias. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros que la versión o la traducción que nosotros tenemos de la Biblia es la correcta? Yo quiero llevarlo a este versículo que dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Quiere decir que la traducción correcta, la interpretación correcta que nosotros vamos a encontrar en la Biblia va a ser aquella que nos lleva a la libertad de poder acercarnos a Dios. Porque a esa libertad se está refiriendo aquí. Cuando la Biblia dice libertad, no está diciendo de hacer lo que se nos antoje hacer, sino nos está hablando de la libertad de la cual hemos sido libres del pecado, entendiendo realmente lo que es el pecado. El pecado, óigame bien, el pecado no es un hecho que nosotros hacemos. A veces nosotros pensamos que el pecado es algo malo que nosotros hacemos. No. El pecado significa, y óigame bien lo que el pecado significa. El pecado significa despreocupación a la ley de Dios. Eso significa el pecado. O sea, no es un acto, es una actitud, el pecado. Y esa actitud nos lleva a cometer pecados o iniquidades o transgresiones a la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con la verdad de Dios, con la Biblia, esa verdad nosotros vamos a descubrir que es la verdad. ¿Por qué? Porque nos acerca en la libertad hacia Dios. Ahora, nosotros vamos a ver que hay muchos que han traducido la Biblia. Y en Timoteo vamos a ver otro versículo. Yo espero que esté anotando estas citas que son muy importantes. Capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. En el verso 14, el apóstol Pablo le instruye a su discípulo, a su hijo espiritual, y le dice, tú
Sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura. Y ahí es donde vamos a entrar en un poquito, tal vez, de un poquito de más delicadeza. Porque lo que nosotros tenemos, hermano, es una traducción o una interpretación, ¿verdad? Y vamos a ver cómo llegaron hasta nosotros esto. Pero su Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Sí? Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, entonces, la Biblia que usted tiene, vamos a irla entendiendo cómo leerla. Si queremos llegar a que esta escritura, como dice aquí, nos lleve a una enseñanza, a una reprensión, a un corregir y a un instruir en justicia. Este versículo que dice toda escritura es inspirada por Dios, se puede traducir también toda escritura inspirada por Dios. Fíjese el sentido que una palabra puede provocar en lo que se quiere hablar. No es lo mismo decir toda la escritura es inspirada por Dios a decir toda escritura inspirada por Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿por qué yo le llevo a esto, hermano? Porque si yo le pregunto, yo creo que aquí por lo menos sabemos un grupo de hermanos que vamos a traer versiones de Biblias diferentes. Yo tengo una versión, usted usa otra versión, el otro hermano usa otra versión. Y cuando se lee cada uno como que son muy similares, pero a veces como que cambia el concepto. Entonces, ¿cómo saber cuál es la verdadera interpretación? Porque hay personas que se aferran a una traducción de la Biblia. Hay creyentes que dicen, no, es que yo crecí con esta versión de la Biblia y con esa me voy a morir. Entonces, ignora realmente la raíz, ignora de dónde la Biblia viene y cómo ha sido el proceso que la Sagrada Escritura ha llevado hasta nuestros días. Primeramente, quiero decirle que la palabra Biblia viene del griego, que quiere decir libros. Fíjese, quiere decir que cuando nosotros decimos Biblia, estamos hablando de libros. En el ambiente judío o en el ambiente cristiano de aquel tiempo, no se le llamaba Biblia, se le llamaban las Escrituras o la Escritura, ¿verdad? Así era como se le conocía. Ahora, no está mal que le digamos Biblia, ¿verdad? Porque son varios libros resumidos en un libro. No se sienta mal si dice Biblia, ¿verdad? Pero el concepto realmente que debemos de tomar, hermano, es que es escritura dictada por Dios. Pero esa escritura dictada por Dios ha sido trastocada por el hombre. Yo quiero llevarlo a Jeremías, capítulo número 8 de Jeremías. Y en el versículo 8 dice, ¿cómo decís
somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Cuando he aquí, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Fíjese lo que está diciendo ahí. 8:8, Jeremías 8:8. Voy a volver a repetir ese versículo. El Señor le pregunta a aquellos que eran del pueblo de Dios, aquellos que se ufanaban en decir, nosotros somos los escogidos de Dios. El Señor les dice, ¿cómo decís somos sabios y la ley del Señor está con nosotros cuando he aquí la ha cambiado en mentira? La pluma mentirosa de los escribas. Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Mire qué importante entonces es, hermano, conocer la palabra de Dios. Pero ir entendiendo que no todo lo que la gente le llama Biblia es inspirada por Dios. Fíjese, yo sé que tal vez usted me va a ver un poquito raro con lo que le estoy diciendo. Pero nosotros somos muy dados, hermano, a recitar lo que incluso algunos pasajes de la Biblia dicen y creemos que porque están en la Biblia fueron dichos por Dios. Pero debemos de entender que no todo lo que está en la Biblia fue dicho por Dios. Fíjese qué interesante eso. Porque podemos usar la Biblia, hermano, indiscriminadamente solo por repetir versículos y repetir versículos. Y decimos, pero es que está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Pero no quiere decir que porque está en la Biblia sea verdad, en el sentido de que haya sido verdad o simplemente esté relatando algo que sucedió de esa manera y el que estaba relatando estaba contando una mentira. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, dice la Biblia, si yo vengo y le digo, dice la Biblia, lánzate del penáculo del templo, ¿lo va a hacer usted? ¿Lo haría usted? ¿Está en la Biblia eso? ¿Está en la Biblia? ¿Lo dijo Dios? ¿Ah? ¿Lo dijo Dios? Ah, entonces no todo lo que está en la Biblia lo ha dicho Dios. ¿Me estoy dando a entender? No puede usted tomar la Biblia y hacer como muchos hacen y decir, vamos a ver qué me dice Dios si usted pone ahí el dedo. Porque puede ser que esté oyendo la voz del diablo. No le vaya a suceder como aquella persona que dijo que Dios me hable y leyó. Y Judas fue y se ahorcó. Y dijo después, no, Señor, confírmamelo. Y pone el dedo en otro lado y dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Ahora, ¿es Biblia lo que se está refiriendo ahí? Sí. ¿Pero es voz de Dios? No. Entonces, fíjese que si nosotros no entendemos eso, nosotros vamos a cometer, hermano, unas imprudencias horribles. Y realmente podemos llamarnos sabios en nuestra propia opinión. Pero como le sucedió al pueblo de Israel, que ellos, hermano, se exaltaban de tal manera en decir, nosotros tenemos la ley de Dios. Pero ¿qué fue lo que el Señor les vino a reprochar a esta tierra? Les vino a decir, miren, ¿por qué ustedes invalidan el mandamiento de Dios? Por las costumbres que los ancianos de Israel han puesto como leyes.
Porque los ancianos de Israel, la tradición religiosa había llevado al pueblo de Israel a creer que creían la palabra de Dios cuando realmente lo que creían eran las tradiciones que sus antepasados habían puesto en lugar de la palabra de Dios. Y usted sabe que después hasta se vuelve muy popular decir la Biblia dice, y hasta le agregan cosas que la Biblia dice que no dice, como por ejemplo, ayúdate y yo te ayudaré, dice Dios. Así dice la gente, ¿verdad? Y uno habla con la gente y le dice, sí, así como dice la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso. Eso, mire, ni siquiera lo dijo Dios. Mucho menos lo dice la Biblia. Entonces, tenemos nosotros, hermano, fíjese, nosotros tenemos que tener primeramente una renovación en el espíritu y echar fuera de nosotros toda religiosidad. Fíjese. Porque si usted no rompe con parámetros religiosos, usted no va a poder crecer sanamente asimilando la escritura, la palabra de Dios. Entonces, vuelvo otra vez a Timoteo, donde dice, toda escritura que es inspirada por Dios es útil. O sea, no todo lo que está escrito, ¿verdad? Porque fíjese que yo tengo una Biblia y a esto se le llama Biblia toda, ¿verdad? O por lo menos así le llamamos nosotros Biblia. Pero esta Biblia tiene abajo explicaciones y tiene en medio unos numeritos y unas palabras ahí. Y no solamente eso, sino que si usted se da cuenta, tiene unos números, ¿verdad? Y a veces para hacer división entre versículo y versículos, hasta le han puesto títulos. Bueno, eso no es inspirado por Dios. Eso es algo que el hombre le ha ido poniendo a la Biblia. Pero fíjese que si nosotros nos damos cuenta, nosotros leemos la Biblia de acuerdo a cómo ya está trazada por el hombre. Y si para ahí el capítulo, hasta ahí paramos nosotros. Y si el versículo termina ahí, ahí terminamos nosotros de leer. Eso no ha sido puesto por Dios. Eso ha sido el hombre el que lo ha venido a poner. Entonces, vamos estoy poniendo esto como una preparación, fíjese. Porque todavía no le he disparado lo pesado. Pero quiero que usted asimile, hermano, óigame bien, con una mente espiritual lo que le estoy hablando. Porque estos estudios, déjeme decirle, no es tanto para la gente recién convertida, sino estos estudios son para gente que ya debería por causa del tiempo, dice la Biblia, ser maestro. Y es necesario que se le dé los rudimentos. Usted carga la Biblia todos los días, a veces, ¿verdad? Espero que la cargue todos los días, que la lea todos los días. Pero usted sabe de dónde ha venido este libro. O simplemente lo tomó y ya dice, no, pues es la Biblia. ¿Por qué dice que es la Biblia? ¿Por qué dice que es la palabra de Dios? Porque si estamos caminando en esos conceptos, cualquier religioso puede decir, no, pues yo tengo mi verdad. Y usted va con ese religioso y le dice, no, estás equivocado, yo tengo la verdad. Pero ¿qué bases tiene usted para decir que usted tiene la verdad y el otro no? Porque hasta los falsos tienen sus libros, ¿no? Y dicen, no, es que mi libro sí fue inspirado por Dios. Y por eso no se sorprenda, hermano, que hay gente que rechaza la Biblia como palabra de Dios.
Y déjeme decirle que es gente que ha estudiado la Biblia. No es gente ignorante, es gente que ha estudiado la Biblia. Pero que el espíritu de revelación no les llegó. Y entonces, en lugar de encontrar a Dios ahí, encontraron lo que el hombre le había agregado, lo que el hombre había puesto, los errores del hombre, no el error de Dios, porque Dios no se equivoca. Entonces, yo espero que usted esté anotando sus notas, saque sus notas, porque vamos a dar lugar a preguntas y las preguntas van a ser escritas. Así que si usted tiene alguna pregunta del tema, hágala escrita y después me la va a pasar. Vamos a dar tiempo a preguntas. Bueno, entonces estamos viendo, óigame bien, estamos viendo que el escriba, fíjese, ¿qué clase de pluma tenía? ¿Qué clase? ¿Lo lee usted ahí en el verso 8 de Jeremías 8? ¿Qué clase de pluma era? Mentirosa. Fíjese, mentirosa. Bueno, entonces vemos, ¿por qué Dios le dice que era mentirosa? Porque empezaron ellos a corregir lo que supuestamente el hombre, o lo que supuestamente Dios se había equivocado. Por ejemplo, hay unas Biblias que traducen que una ballena se tragó a Jonás, ¿verdad? No sé si usted qué clase de Biblia tendrá, pero hay unas versiones de Biblia que cuando hablan de Jonás dice que una ballena se lo tragó. ¿Por qué? Porque la Biblia, óigame bien, la Biblia fue escrita de una forma, hermano, tan linda, pero como no llega a la mente del hombre, el hombre quiere componerla. La Biblia dice que fue un monstruo marino. Fue un pez gigante. Pero el hombre ya entonces le puso su imaginación. ¿Qué pez más grande que una ballena? Y entonces, en lugar de poner un monstruo marino se tragó a Jonás, le pusieron, para echarle una manita a Dios, le pusieron una ballena. Y resulta que una ballena no se puede tragar a un hombre. O sea, no está capacitada ese animal para tragarse un hombre. Entonces vienen aquellos que leyeron y que quieren ver si realmente la Biblia es de Dios o no. Y cuando se encuentran con eso, dicen, aquí hay un error. Porque dice que una ballena se tragó a Jonás. Ahora, yo creo que Dios puede hacer que una ballena se trague a Jonás, eso no es problema. Pero fíjese que Dios trabaja de una manera tan linda que usa lo natural para que no parezca sobrenatural. Entonces, cuando el escriba ha querido interpretar o ponerle la salsa a la palabra de Dios, es donde se convierte en mentira. Entonces, yo quiero ser sincero con usted, hermano, porque yo sé que un día yo me voy a presentar ante el trono de Dios y voy a darle cuentas a Dios si fui sincero o no fui sincero con usted. Yo he llegado a un entendimiento y es que Dios no necesita que nadie lo defienda. Y la palabra dada de parte de Dios no necesita que nadie la defienda. Pero yo sí tengo que decir, el hombre ha metido sus manos en la Biblia. Por eso yo quiero que usted le haga énfasis al versículo que leímos en Timoteo, donde dice, toda escritura inspirada por Dios es útil. Ya no lea, toda la escritura es inspirada por Dios, porque eso no es cierto. Porque como dice un dicho popular,
el papel con todo aguanta, ¿verdad? El papel usted escribe lo que usted quiera y el papel no se enoja, no dice no dice sí, aguanta con todo. Por eso el Señor dijo, escudriñen las escrituras. No dice solamente léanla. No dicen tráguense todo lo que ahí dice. No, nos dice escudriñen. Mediten en ellas. Vayan al fondo a ver qué es lo que realmente la palabra de Dios está diciendo. Entonces, yo en este estudio quiero que ustedes conozcan esta Biblia, ¿verdad? De qué se trata este libro, por qué fue dado, para quiénes fue dado, ¿verdad? Y que usted pueda realmente entenderlo, porque uno a veces agarra la Biblia y dice, ay, qué aburrido, hermano, fíjese que yo leo y no entiendo. ¿Sabe por qué no entiende? Porque no sabe lo que está leyendo. Primero uno tiene que saber lo que está leyendo para poder entender lo que está leyendo. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero usted tiene que saber lo que está leyendo. ¿Y para quién fue escrito lo que usted está leyendo? Porque no toda la Biblia fue escrita para usted. A veces nosotros creemos que toda la Biblia fue escrita para nosotros. No. Ese es otro error que se comete. Hay una parte que fue escrita para usted y hay otra parte que no fue escrita para usted. Y claro, cuando uno empieza en el Evangelio, hermano, pues uno se come todo, ¿no? Uno empieza leyendo en Génesis 1 y ay, es para mí. Y uno abre en Job y dice, ay, eso es para mí. Y uno abre en Isaías, ay, eso es para mí. Y no solo se le aplica a uno, sino a medio mundo se le aplica. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que la demás gente dice, amén. No toda la Biblia es para nosotros. Y nosotros debemos de entender la forma en que la Biblia ha sido puesta por Dios, porque yo sí creo que este libro, hermano, ha sido dado por Dios para nosotros. Pero tenemos que saberlo comer como el pescado, como la mojarra, ¿no? Sabrosa, pero sí, uno no se cuida, hermano. Y eso se lo digo por experiencia. Yo me tragué una espina y fueron horas de sufrimiento, con una espina trabada en la amígdala. Pero así es la palabra de Dios. Hay muchos que andan con espinas en las amígdalas espirituales, ¿verdad? Y dicen, ay, hermano, no comas la Biblia, te vas a... No, la Biblia la palabra de Dios hay que comerla. Lo que hay que tener cuidado es con las espinas que el hombre ha puesto ahí, ¿verdad? Entonces, la Biblia está compuesta de dos partes, se puede decir. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Yo creo que eso usted lo sabe, ¿verdad? El Antiguo Testamento fue dado para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Está compuesto de 39 libros. Fíjese. 39 libros contiene el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas. El idioma prioritario fue el hebreo. Y hay algunas partes en la Biblia, y le voy a mencionar unas dos partes nada más, que fue escrito en arameo. Es muy poco lo que fue escrito en arameo, pero por lo regular toda la Biblia fue escrita, o lo que es el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En Esdras capítulo 4, verso 8, hay palabras que no fueron escritas en hebreo, sino fueron escritas en arameo. Luego en Daniel capítulo 2, verso 4, a Daniel capítulo 7, verso 28, también fue escrita en arameo. O sea que
la gran parte del libro de Daniel fue escrito en arameo. Y la otra parte fue escrita en hebreo. De ahí, por lo regular, son muy pocos los otros pasajes que fueron escritos en arameo. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Ahora, ¿de dónde salió el idioma hebreo? ¿De dónde salió el idioma hebreo? Bueno, tenemos que ver la historia. ¿De dónde salió el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel era el único pueblo que hablaba el hebreo. Cuando nosotros vemos la historia, nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Israel salió de Abraham. ¿Verdad que sí? ¿Qué idioma hablaba Abraham? Arameo. Abraham hablaba arameo. ¿Verdad? Isaac, ¿qué idioma hablaba? Arameo. Jacob, ¿qué idioma hablaba? Arameo. Ese era el idioma de la región donde ellos se empezaron a mover. Pero usted se recuerda que luego se movieron a vivir a Egipto. ¿Sí o no? Sí. Y cuando llegan a Egipto, se encuentran que José, que era el hermano que había ido antes a vivir a Egipto, él había aprendido la lengua egipcia. Llegó a los 17 años y todavía con esa mente fresca y con la sabiduría de Dios, aprendió el egipcio. El idioma original de José era el arameo. Y cuando llega los hermanos, usted se recuerda que llegan los hermanos de José que no lo reconocían, ¿verdad? Dice la Biblia que puso un intérprete, alguien que hablaba el arameo y alguien que hablaba el egipcio. Entonces José les hablaba en egipcio y yo le contestaba en arameo, sin saber que José sabía arameo. ¿Verdad? Entonces, el idioma realmente, fíjese, el idioma oficial de aquella tierra, de lo que es el Medio Oriente, era el arameo. Pero cuando se metieron a Egipto, empezaron a haber ciertas circunstancias ahí. Y dice la Biblia que ahí vivieron por 430 años. Fíjese. El pueblo de Israel vivió en Egipto por 430 años. ¿Y qué pasó ahí? Empezaron a perder el arameo. Empezaron a mezclarlo y empezaron a formar su propio idioma. Y de ahí surgió el hebreo. Ellos formaron su propia identidad, ellos formaron su propio idioma, su propio lenguaje, el hebreo. Por eso es que el hebreo solamente los israelitas lo hablaban. Y nosotros encontramos, hermano, pasajes. Déjeme ver si encuentro el pasaje cuando llega el rey Sennacherib a no tenía en mente ese pasaje, por eso no lo busqué antes. Perdóname que me estoy tardando en encontrarlo, pero cuando llegan ante Ezequías, en Segunda de Reyes,
Segunda de Reyes, sí. Sí. En el capítulo 18 de Segunda de Reyes, en el verso 26, dice: entonces Eliakim, hijo de Hilcías, Sebna y Joá dijeron a Rabsés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros entendemos, y no nos hables en la lengua de Judá. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que los hebreos olvidaron la lengua de sus antepasados, ¿verdad? Aprendieron a hablar su propio idioma. Ahora, ellos estuvieron muy cercanos al arameo porque los que todavía seguían alrededor de Jerusalén seguían hablando el arameo, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento, que consta de ¿cuántos libros? 39 libros, ¿verdad? Es un libro que fue escrito en un casi 99% en hebreo, con unas porciones, con unas partes que fueron escritas en arameo, ¿verdad? Luego tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento consta de 27 libros. El libro de Mateo fue escrito en hebreo. Luego todos los demás libros fueron escritos en griego. Esto es importante que usted lo sepa, ¿verdad? El griego era el idioma más sobresaliente que había por la cultura. Aunque el gobierno de aquel tiempo era romano y los romanos hablaban el latín. Por eso cuando el Señor Jesucristo murió, dice la Biblia que pusieron, aún en latín pusieron que él era el rey de los judíos, ¿verdad? También lo pusieron en griego, ¿verdad? O sea, porque eran los idiomas, se puede decir, el latín era el lenguaje oficial, el lenguaje legal, ¿verdad? Pero el lenguaje popular era el griego, ¿verdad? Y aún así como hoy se puede decir que el griego en aquel tiempo es como el inglés ahora, ¿verdad? Entonces, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, a excepción del libro de Mateo, que fue escrito en hebreo. ¿Por qué? Porque fue escrito hacia los hebreos, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, a la Biblia, hermano, también se le puede llamar el canon de Dios, ¿verdad? Canon de Dios, ¿verdad? O sea, a la Biblia a veces le dicen, ¿cuál es el canon? ¿Verdad? El canon de Dios, que canon viene de una palabra que quiere decir regla, ¿verdad? O caña, dando a entender, hermano, que la escritura tiene que estar a la medida, ¿verdad?, de lo que Dios ha dicho. Por lo menos así debería decir, ¿verdad? Dios dijo hasta aquí, bueno, hasta ahí se va a hacer, ¿verdad? Entonces, usted va a usar esa palabra a veces, va a decir el canon de la Biblia, ¿verdad? La Biblia, hermano, ha venido siendo traducida. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos ir entendiendo. La Biblia no fue escrita en español.
Le vengo a dar esa noticia. La Biblia no fue escrita en español. Hay gente que cree que la Biblia fue escrita en español. No. La Biblia fue escrita, fíjese, en 3 idiomas. ¿Cuáles son esos 3 idiomas? Hebreo, arameo y griego. 3 idiomas. Ahora, ¿quiere decir entonces que si no fue escrita en nuestro idioma, han tenido que traducirla? Lo que usted tiene en sus manos es una traducción de la Biblia. A veces ni siquiera llega a traducción. Hay versiones de la Biblia que son interpretaciones de la Biblia. O sea que no son ni siquiera traducciones, ¿verdad? Por ejemplo, una traducción sería good morning, buenos días, ¿verdad? Eso sería una traducción, ¿verdad? Una interpretación sería ¿cómo le va? O sea, si yo lo miro en la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le puedo decir así o le puedo decir good morning, ¿verdad? Buenos días. Entonces, no es lo mismo, aunque puede referirse a lo mismo. Es un saludo, es una forma de saludarse, ¿verdad? Me estoy dando a entender. Pero a veces no es ni siquiera una traducción, entonces, sino ya es una interpretación. Le ponen otra cosa que quiere decir casi lo mismo, pero no es. Y hay algunas versiones, vamos a ver esas versiones aquí. Y yo traje incluso algunas Biblias aquí, que no traje todas porque... Pero para que usted vea las diferentes traducciones o algunas traducciones que hay. Y que no se sorprenda y que no se aferre, óigame bien, sobre todo que no se aferre a una versión de la Biblia. Porque si usted se aferra a una versión de la Biblia, usted se desarrolla. Porque usted captó lo que la persona quiso traducir de la Biblia. ¿Y qué tal si esa persona que tradujo estaba equivocada? Si yo voy a la China y quiero saber cómo se dice tal cosa, yo no voy a ir solo con un chino a preguntarle. Porque yo he sabido de casos, por ejemplo, de personas, especialmente gente traviesa, ¿verdad? Con gente que no sabe hablar español, ¿verdad? Y le preguntan, ¿cómo se dice corazón? Le preguntan a uno en inglés. Y tal vez le dicen otra palabra, ¿verdad? Tal vez le podrán decir que se llama hígado. Y entonces esa persona tal vez le va a decir a una muchacha, te quiero con todo el hígado. ¿Cómo suena ahí? No suena muy bien, ¿verdad? Entonces, si yo quiero estar seguro, porque es importante lo que yo voy a decir, ¿verdad? Y usted sabe que es importante, por ejemplo, la forma en que un hombre se le declara a una mujer. Tiene que usar las palabras precisas y correctas, porque si no, ya tronó, ¿verdad? Es importante, ¿no? Bueno, ¿cuánto más esto que concierne a la vida eterna? Si yo quiero saber algo que Dios ha dicho, pues yo voy a ir con y le voy a preguntar, ¿cómo se dice esto en griego? Y él me va a decir. Pero voy a ir con este otro, le voy a decir, ¿cómo se dice esto en griego? Y voy a ir con este otro, le voy a decir, ¿cómo se dice esto en griego? Y voy a ir con este otro, le voy a decir, ¿cómo se dice esto en griego? Y si 3 me dicen lo mismo y uno me dice otra cosa, ¿a quién le voy a creer? A los 3, ¿verdad? O sea, porque no se oyeron, no se pusieron de acuerdo. Y estoy seguro que el que me dijo algo diferente se equivocó o no me oyó o no me entendió o me la quería hacer, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con las traducciones.
Fíjese, lo mismo sucede con las traducciones. Entonces, la Biblia en el Antiguo Testamento, que fue escrita en griego, fue traducida al griego alrededor del año 250 antes de Cristo. Se tardaron aproximadamente como 100 años en traducirla, óigame bien, del hebreo al griego. ¿Por qué? Porque había mucho judío que ya no hablaba el lenguaje hebreo. Se había vuelto chicano. Así como los hijos de muchos hispanos que ya no hablan el español. Le sucedió a los hebreos también, que sus hijos empezaron a hablar griego y griego y griego. Y cuando crecían tenían la planta de hebreos. Pero uno les hablaba en hebreo. Y le decían, excuse me. Le contestaban en griego, hermano. Entonces los hebreos vieron la necesidad de traducir el hebreo o el Antiguo Testamento del hebreo al griego, que era la lengua popular. Entonces se contrataron a 72 eruditos, conocedores del hebreo, conocedores del griego, y a esa traducción se le llamó la Septuaginta, o también se le conoce como la versión de los 70. Fíjese, esto es importante que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque cuando usted abra su Biblia, especialmente las Biblias más nuevas, ¿verdad? Las antiguas como que no tienen mucha información, pero las nuevas le van a hablar en esos términos, ¿verdad? Le van a decir, bueno, esta fue tomada de la Biblia hebrea, o esta traducción fue tomada de la Biblia hebrea, o esta traducción fue tomada de la Biblia de los 70. Usted va a decir, la acaban de hacer aquí en 1970. No. Fue hecha 2 siglos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue hecho por eruditos, por maestros que hablaban el hebreo y tradujeron la Biblia al griego. Amén. Bueno, de esa Biblia, fíjese, del Antiguo Testamento, salen varias interpretaciones o varias traducciones. Luego nosotros vemos, hermano, otra Biblia que fue traducida a latín. En el siglo IV, un señor llamado Jerónimo, y ese nombre usted lo va a oír mucho en los términos religiosos. No sé si era hermano o no era hermano, no me consta, no lo conocí. Por eso le dije señor, ¿verdad? Tradujo la Biblia del hebreo y del griego, la tradujo a latín. Esa traducción se conoce como la traducción de la Vulgata Latina. Fíjese. O sea que usted sabe que el cristianismo religioso se concentró en Roma. ¿Y qué idioma se hablaba en Roma? El latín. Entonces sucedió lo mismo que sucedió con la Biblia de los 70s. Se vieron en la necesidad de traducir, ¿verdad?, la Biblia a latín. Y entonces contrataron a Jerónimo y él la tradujo al latín, pero no fue una traducción muy buena. Tuvo muchos errores, ¿verdad?, bastantes errores. Y sin embargo, pues se sigue tomando como fidedigna, ¿verdad?, porque pues la tradujo de acuerdo a quienes lo contrataron, a su iglesia que lo contrató. No voy a decir el nombre de la iglesia que lo contrató, pero usted deduzca qué iglesia era, ¿verdad? Entonces,
Luego, la Biblia fue traducida al alemán por un hombre que tal vez usted debe de conocer, que se llama Martín Lutero. ¿Verdad? Esa Biblia fue traducida en 1534. Fue traducida también del hebreo y del griego. La primera Biblia que fue traducida al castellano fue traducida en el año 1280, pero esta Biblia que fue traducida al castellano, y óigame bien esto, ahí es donde empieza ya a complicarse la cosa. Fíjese. Fue dada la orden por medio de un rey, Alfonso X. Él dijo, quiero que me traduzcas la Biblia al castellano. Entonces el traductor dijo, está bien, no hay ningún problema. La voy a traducir al castellano. ¿Qué era lo lógico? Si iba a traducir una Biblia, ¿qué era lo lógico? Ir a los idiomas originales, ¿verdad? Este hombre no fue a los idiomas originales. Este hombre agarró la Vulgata Latina. O sea, una traducción de los originales, y de esa traducción tradujo al español, al castellano. Usted ya sabe, hermano, lo que sucede, por ejemplo, cuando, no sé si ha jugado al juego de la cadenita de mensajes. ¿Ah? ¿Ha jugado alguna vez al juego de la cadenita de mensajes? Que se hace una línea y empieza una persona contándole una historia. Y luego esa persona que oyó la historia se la cuenta al que está al lado. Y luego esa se la cuenta al otro, y al otro, al otro. Y cuando vienen a darse cuenta y le dicen al último, cuéntanos la historia, ¿qué resulta? Nada de lo que realmente empezó desde el principio. Entonces, usted se puede imaginar, hermano, óigame bien, está el hebreo, está el griego como idiomas originales. Luego de ahí la traducen al griego. El hebreo lo traducen al griego. Del griego lo traducen al latín. Y del latín lo traducen al castellano. ¿Cómo irá la cosa por ahí? Por eso yo le dije desde el principio, y no se me enoje, hermano. Toda escritura inspirada por Dios, esa es útil. Pero no toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, fíjese, en 1569 se levanta otro hombre llamado Casiodoro de Reina. Este hombre agarró el hebreo, agarró el griego, o sea, agarró los idiomas originales, no se fue a la traducción de la traducción, se fue a los verdaderos lenguajes originales y tradujo una Biblia al español o al castellano. Pero esa Biblia tuvo muchos errores también. Fíjese. Porque usted sabe que siempre las cosas hay que revisarlas. Yo no sé si usted es así, pero a mí me gusta revisar y revisar y revisar las cosas y estar seguro que las cosas están bien. Máximo si fuera la palabra de Dios, hermano. Fíjese que el trabajo de los escribas era un trabajo tan especial y tan delicado que se formó un grupo que se llamaban los masoréticos. Este grupo de masoréticos era un grupo de judíos, escribas, llamados, óigame bien, a copiar la Biblia. Usted debe de tomar en cuenta que ellos no tenían imprenta. La primer
o el primer libro que se imprimió en el mundo, ¿sabe cuál fue? La Biblia. Y fue Martín Lutero el que la imprimió en el lenguaje alemán. Ellos pudieron sacar muchas copias, pero antes, cuando alguien quería una copia, déjeme decirle que no tenían la bendición de nosotros, que iban a la librería y decían, deme una Biblia. No. Le vendían libros. Usted iba y decía, quiero el libro tal. Eso sí tenía un platal. Si era medio rico, iba y decía, deme el salmo, un salmo o 2 salmos. Y compraban los. Mire, ¿cuándo iban a formar ellos su Biblia? Ellos no tenían opción de tener su Biblia, hermano. Por eso la Biblia dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Cristianos que tienen su Biblia empolvada. Todavía las hojas se le pegan, hermano. Quiere decir que no la lee. Casiodoro de Reina tradujo entonces la Biblia del hebreo y del griego, pero con muchos errores. Luego, unos años después, en 1602, se levanta otro hombre llamado Cipriano de Valera. Tal vez usted se ha preguntado que esta es la versión que casi todos usan. ¿Cómo se llama la versión que usted usa? Reina Valera. ¿De dónde salió Reina Valera? De estos dos apellidos. Casiodoro Reina, Cipriano de Valera. ¿Por qué? Porque uno tradujo la Biblia y el otro vino y la corrigió. Por eso se llama Reina Valera. Eso fue en 1602. Pero también todavía encontraron muchos errores. Hermano, ¿usted se puede imaginar lo que es copiar una carta? Si yo le doy a un hermano 10 hojas escritas a mano y le digo, cópiamelas a mano, ¿cuántos errores usted cometería? ¿Se equivocaría? Ahora, imagínese, copiando del español al español. ¿Cómo será copiando de otro idioma a este otro idioma? Entonces, los estudiosos que venían después decían, hey, aquí se equivocó. Y aquí se equivocó. Y aquí se equivocó. Entonces, ¿qué hacían? Hacían una revisión de la Biblia. Y fíjese que estoy usando la palabra Biblia. No estoy usando la palabra escrituras. Porque la escritura es perfecta. La Biblia es la que, quién sabe. ¿Verdad? ¿Me estoy dando a entender? Sí. Bueno, no me vaya a malinterpretar y decir, ya el hermano pastor ahora ni la Biblia cree ya. No. Yo creo en este libro, ¿verdad? Pero lo que ha sido inspirado por Dios. Amén. Bueno. Entonces, la Reina Valera ha tenido revisiones en el año 1862, que esas ya no existen. Luego tuvo otra revisión en 1909, que es la que algunos le llaman la antigua versión, Reina Valera.
Yo creo que más de alguno debe de tener esa versión aquí, 1909, ¿verdad? Luego, esta versión es la que más sobresale, la 1960, ¿verdad? ¿Cuántos tienen revisión 1960? Varios, ¿verdad? Pues déjeme decirle que esa su versión la volvieron a revisar. En 1977 revisaron esa Biblia y sacaron una revisión excelente, hermano. Pero ¿qué pasó? La gente dijo, yo no dejo mi versión. Yo sigo. A mí me dijo mi abuelita que esta era la mera buena y con esa me quedo. Y sigue con la 60. Habiendo los mismos que tradujeron haber dicho, nos equivocamos, perdónennos. Pero la gente dice, Después de 1977 salió otra versión, en 1989, que se llamó la Reina Valera actualizada. ¿Alguien tiene la Reina Valera actualizada? 89. Allá hay una Reina Valera actualizada. Esa está mejor. Y luego todavía en 1995 sacaron otra versión. Y no me sorprendería que hayan sacado ya la 2005. Ahora, se pregunta usted, hermano, pero ¿por qué? Bueno, vamos a ir explicando las causas y las razones. Yo creo que no va a dar tiempo a preguntas, pero esto es importante, hermano, que yo lo diga. Luego, hubo otro hombre, hermano, siervo de Dios, de apellido Pratt, P-R-A-T-T. Él sacó una Biblia que se llamó la Biblia versión moderna. Esa Biblia fue hecha en 1893. ¿Y cómo se llamó? Versión moderna o Pratt. Yo tengo aquí esa Biblia, pero la tengo fotocopiada, yo no tengo la original. Es esta. Abra su Biblia en Génesis capítulo 1. Y quiero decirle que tiene mi nombre. Si la encuentra por ahí, me la devuelve. Génesis capítulo 1, verso 1. Mire, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está igual, ¿verdad? No hay diferencia. Bueno, sigamos. Y la tierra, empero, estaba sin forma y vacía. Y yacían tinieblas sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios cobijaba la haz de las aguas. ¿Dice lo mismo? Exacto lo mismo. Sí. ¿Qué versión es? Es que esta ya no hay. ¿Sabe por qué no hay? Porque la gente quiere la 60. Se aferra. Dice, no, ni de mesa. Pero bueno, esa todavía la sacaron en 1961. Fue la última vez que sacaron esa Biblia. Que por cierto, es muy buena. Sí, la Pratt. Usted podrá conseguirla tal vez allá en una venta de libros antiguos, ¿verdad? Tal vez la podrá conseguir. Luego salió la Biblia en las Américas en 1986. La Biblia de las Américas es una traducción, óigame bien,
de la New Standard, de la New American Standard, ¿verdad? O sea, la New American Standard es una versión en inglés, muy buena traducción. Y la Biblia de las Américas es una traducción del inglés al español. Pero con ahora con la tecnología que hay y todo eso, los errores prácticamente no hay, ¿verdad? O sea, es fiable la traducción, ¿verdad? De todos modos, tuvo que ser revisada en 1995 y en 1997. Y qué bueno que la revisen, ¿verdad? Salió otra Biblia también, hermano, la Nueva Versión Internacional. En 1999 salió la Nueva Versión Internacional. También es muy buena. Han salido otros nuevos testamentos, no Biblias, ¿verdad? No Biblias, pero sí nuevos testamentos. Por ejemplo, salió este Nuevo Testamento es de un hermano que se llamó Pablo Besson. En 1919 salió este Nuevo Testamento, ¿verdad? Tiene unas partes muy buenas como traducción, pero tiene unos errores tremendos también, ¿verdad? O sea, si usted tiene este Nuevo Testamento, léalo, pero quitándole todas las espinas que tiene, porque tiene cosas muy buenas, pero también tiene muchos errores. Salió también este Nuevo Testamento. Este es bilingüe, pero la parte en español es de la hispanoamericana. Es la traducción hispanoamericana. Muy buena traducción también, ¿verdad? ¿Por qué le estoy mostrando todo esto, hermano? Porque, por ejemplo, el Nuevo Testamento fue escrito, ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. Entonces yo tengo una duda y digo, ¿cómo será este versículo en griego? Voy con el señor Pablo Besson y le digo, Pablo, dime cómo se dice este versículo en griego. Y él me da su interpretación. Luego voy con los hispanoamericanos y le digo, hey, ¿cómo se dice ese versículo? Porque está escrito en griego, tradúcemelo al español. Y él me da su interpretación. Voy con la Biblia de las Américas y le pregunto a la Biblia de las Américas, ¿cómo se dice ese versículo? Porque está escrito en griego, tradúcemelo al español. Y él me va a dar su interpretación. Luego me voy con la Biblia Pratt. ¿Y qué sucede? Le pregunto también. Entonces, mire la importancia que hay en qué? En leer muchas versiones de la Biblia. Yo no le digo, hermano, aférrese a una versión de la Biblia. Si usted se aferra a una versión de la Biblia, jamás va a crecer. Y usted va a terminar torcido. ¿Por qué? Porque se está aferrando a una interpretación de un hombre. Porque la Biblia, se lo vuelvo a repetir, no fue escrita en español. Amén. Bueno. Sigamos adelante porque hay mucho que hablar de esto, hermano. Hay unas Biblias que tienen otros libros, aparte de los libros que nuestra Biblia tiene. ¿Por qué nuestra Biblia tiene, hermano, esta cantidad de libros? Nuestra Biblia en total, uniendo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, tiene 66 libros. O sea, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo son 66. ¿Por qué nosotros tenemos una Biblia que tiene 66 libros y usted va a encontrar otras Biblias que tienen más libros? Algunas tienen 72 libros y le ponen del tamaño que usted quiere. Y le dicen, nosotros tenemos la verdadera. ¿Cómo sabe usted que la Biblia debe de tener 66 libros? Bueno, en el Nuevo Testamento
todos coinciden, por lo menos un gran porcentaje, la gran mayoría coinciden en que son 27 libros que deben de haber. El problema es en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos una Biblia con el Antiguo Testamento de 66, en el Antiguo Testamento de 39 libros, porque los hebreos, su Biblia tienen 39 libros. Y la Biblia dice que a los judíos se les dio la palabra de Dios. Entonces, ellos son los que han recibido la palabra de Dios y ellos han discernido cuál es la palabra de Dios y cuál no es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos siguiendo la línea judía. Hay otros que se salen de esa línea y dicen, no, agreguémosle, pongámosle, nos conviene, ¿verdad? Esto suena bonito porque apoya lo que yo creo. Y entonces le van agregando libros. Eso sucede en otras Biblias, ¿verdad? Por eso tenga cuidado con las Biblias que lee. Hay Biblias, hermano, que han cambiado muchos conceptos, especialmente hay una Biblia que se llama El Nuevo Mundo, que es la Biblia que usan los testigos de Jehová. Bueno, esa Biblia lo que es muy buena traducción. Déjenme decirles, muy buena traducción. El único problema, que es que contradice lo que el Señor dice. Escudriñen las Escrituras porque en ellas dan testimonio de mí. Y esa Biblia lo que ha hecho es venir a quitar el testimonio del Señor Jesucristo. La Biblia Nuevo Mundo es una Biblia que hasta se la van a regalar, tírela. No se preocupe, tírela. Porque esa le quita el honor al Señor Jesucristo. ¿Verdad? En Juan capítulo 1, verso 1, donde claramente cualquiera que sabe griego puede decir que así es, ¿verdad? La traducción correcta dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Sabe cómo traducen ellos? Era un Dios. Sí, uno de los más, ¿no? Entonces, lástima porque el Antiguo Testamento tiene muy buena traducción y parte del Nuevo Testamento tiene muy buena traducción también. Pero bueno, yo no se la recomiendo que la lea porque trae muchas espinas y se le van a quedar bien trabadas ahí, ¿verdad? A los libros que están de más en la Biblia se le llaman libros apócrifos o deuterocanónicos. Pongan solo apócrifos, que viene de una palabra que quiere decir escondido. Escondido, eso quiere decir la palabra apócrifo, ¿verdad? La Biblia de los católicos, hermano, trae esos libros, ¿verdad? Hay una Biblia que fue traducida por Torres Amat. Torres Amat, hermano, tradujo esa Biblia de la Vulgata latina. O sea, la Biblia que fue traducida al latín, ¿verdad? Pero con muchos errores y todavía ellos, Torres Amat tomó esa Biblia y de ahí la tradujo al español. Pero han habido otras Biblias muy buenas, como la Nácar Colunga en 1944. Esta fue traducida del hebreo y del griego. Y también en 1944 salió otra Biblia que es esta. Es la de José Straumbinger, ¿verdad? Es una Biblia católica, muy buena traducción, ¿verdad? Los católicos no permitían, hermano, que la Biblia fuera traducida
al idioma popular y accedieron a traducirla con la condición de que cada Biblia tenía que tener una explicación de lo que la Biblia dice. De tal manera, hermano, que por ejemplo en esta página, y la abrí así al azar, no voy a creer que ya la tenía señalada. Digamos, la Biblia es este pedacito de aquí para acá, y este pedacito de aquí para acá. Y lo demás es explicación, queriéndolo acomodar a lo que ellos creen. Por ejemplo, si vamos a Mateo, vamos al libro de Mateo. En el capítulo número 1, vamos a leer el verso 24 y 25. Déjeme que yo se lo lea. Mateo capítulo 1, verso 24 y 25 dice: cuando despertó del sueño, hizo José como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa. Y sin que la conociera, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Así dice su Biblia? ¿Ah? ¿Así dice? Voy a volver a leer el verso 25. Lea bien, por favor. Y sin que la conociera, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Cómo dice? No. Blanquita, ¿cómo dice tu Biblia? Ok. ¿No dice lo mismo? No. Casi no es lo mismo. Porque lo que está diciendo es, y no la conoció hasta que dio a luz. ¿Qué está diciendo ahí? Que después sí la conoció. Después sí tuvo relaciones. Pero aquí no dice así. Aquí dice, y no la conoce. Y sin que la conociera, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Fíjese que a nosotros nos suena igual, ¿no? Casi igual, sí, es una palabrita. Esa palabrita cambia la doctrina total, hermano. Fíjese. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Jesús le dijo a aquel hombre que estaba en la cruz, de cierto, ¿cómo le dijo el Señor? Fíjese, le voy a decir de dos formas. Usted me dice si de la primera forma o de la segunda forma. Óigame bien. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le voy a decir la segunda forma. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Dije las mismas palabras. Te lo voy a volver a repetir la primera vez. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Dije las mismas palabras o no dije las mismas palabras? ¿Y dije lo mismo? Pero no voy a entrar a ese tema. Usted dice que es la primera vez que está buena, ¿verdad? Yo digo que es la segunda, pero después vamos a hablar por qué. Bueno, entonces, ¿se da cuenta qué importante es una traducción? Porque, hermano, los errores, óigame bien, los errores heréticos doctrinales no se van a ver grandes.
Va a ser una palabrita y a usted le van a llegar con la Biblia y le dice, pero si es la misma Biblia, mire. Es una coma nada más, hombre. Pero esa coma hace la diferencia. Fíjese que en esas oraciones, lo único que yo hice es poner la coma antes de hoy y después de hoy. Y cambió todo el concepto. Amén. Bueno, entonces, la Biblia, la Iglesia Católica también sacó un Nuevo Testamento que se llama Dios habla al hombre. O sea, sacó ese Nuevo Testamento también, enfocando siempre también y exaltando a María. Que María no tuvo relaciones sexuales, porque usted sabe que ellos declaran que María siguió siendo virgen, aún después de haber tenido a Jesús. Y yo no leo que en la Biblia que María haya tenido cesárea. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, si nació por nacimiento natural, dejó de ser virgen, ¿verdad? De todos modos. ¿Verdad? Y todavía le agregan que no tuvo relaciones con José, ¿verdad? Pero eso es para cubrir ellos su dogma, ¿no? de María. Bueno, el Antiguo Testamento, hermano, el Antiguo Testamento de la cual ahora se sacan las traducciones, porque yo quiero decirle que los originales, por si usted no lo sabía, los originales que se escribieron, por ejemplo, la carta que dictó Pablo, aquel que le escribía sus cartas, porque Pablo no era el que escribía las cartas, él las dictaba, ¿verdad? Aquel papiro en que se escribió la carta que Pablo escribió, le tengo la mala noticia que ya no existe. No vaya usted a creer que está en un museo guardado, no. O sea, todos los originales ya no existen. Fíjese que ellos lo escribían en pieles, lo escribían en papiro, ¿verdad? Se destruían, se quemaban, se desaparecieron. ¿Verdad? Pero ¿qué pasaba entonces? Por eso, fíjese, la importancia que tenían los escribas. Los escribas eran religiosos, hermano. Hasta lo peor que usted pueda creer. Pero tenían su razón. Ellos eran disciplinados, hermano, en todo. A ellos los crearon, a ellos los formaron, hermano, siendo estrictos en todo. Porque su trabajo era, hermano, copiar letra por letra la escritura. Entonces decían A, B, H. No decían A porque no tenían vocales, pero me equivoqué. Bueno, los modernos sí ya tienen, pero los antiguos no tenían. Ellos eran estrictos, hermano. Y no solo, después de que terminaban el renglón, que ellos escribían así al revés. Después que escribían el renglón, hermano, ¿sabe qué hacían? Contaban cuántas letras había. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 29. Si se habían equivocado, ¿sabe qué hacían? Después de que tenían ya años de estar trabajando, ¿sabe qué hacían? Lo tiraban. No servía. ¿Y qué hacían? Volver a empezar. Más despacio, para no equivocarse. Entonces, mire cómo era por eso a veces, hermano, uno a veces los juzga y los critica y dicen a esa gente tan rara, tan estricta. Pero es que su trabajo así lo requería, hermano. Imagínense que nos hubieran dado a nosotros el guardar la escritura. En lugar de venir a leer aquí la vida del apóstol Pablo, estuviéramos leyendo la vida de la Caperucita Roja. ¿Verdad? Entonces, Dios los escogió a ellos, hermano, y ellos eran celosos. ¿Verdad? Y escribían. Entonces,
los originales, óigame bien, los originales se desaparecieron, se perdieron, se gastaron, ¿verdad? Se los robaron y bueno, pero quedaban copias. Y quedaban copias, ¿verdad? Y cuando ya una copia estaba gastada, ya la habían copiado, venían y la enterraban. Fíjese, así eran de celosos los judíos, que cuando ya se veía como que no se veía muy bien, entonces venían y la enterraban. No se los hubieran dicho, me la regalas, sí, llévatela. ¿Verdad? Ellos no. Ellos eran celosos en su trabajo. ¿Verdad? Entonces la enterraban, ¿verdad? Porque para ellos era sagrado eso que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, alrededor, hermano, del año 5 al año 10 de nuestra era, un grupo de rabinos judíos que vivían en Tiberias, allá en la tierra de Israel, y en Babilonia, otro grupo, fueron los que le agregaron las vocales, le agregaron los acentos al idioma hebreo, ¿verdad? Pero fíjese que eso fue hasta nuestro siglo, o sea, aproximadamente en el siglo 5 al siglo 10 de nuestra era, ya después de que Cristo había venido. Quiere decir que cuando los hebreos leían, hermano, ellos no veían vocales ahí. Sin embargo, ellos sabían cómo ponerle a las letras y leían, aunque ellos lean al revés, yo siempre me equivoco con ellos lean al revés, ¿verdad? Entonces, fue hasta en el año 1547 que se introdujo la numeración de los versículos de la Biblia en la Biblia hebrea. Hasta ahí le metieron a la Biblia hebrea los versículos, o sea, la dividieron en versículos. Por eso cuando usted lee en la Biblia, por ejemplo, vamos a Hechos 8:32. Vamos a Hechos 8:32. ¿Qué dice ahí? El pasaje de la escritura que estaba leyendo era como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que trasquila, no abre él su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Pero fíjese que ahí no dice, estaba leyendo en el capítulo tal, versículo tal. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no habían capítulos ni versículos, ¿verdad? En Mateo 21:42, vamos a Mateo 21:42. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? Fíjese que no dice el capítulo, no dice el libro, no dice las escrituras. Ahora nosotros tenemos la bendición de decirle, imagínense que yo le hubiera dicho, abra su Biblia ahí, donde dice, pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo y otro a sus negocios. Terminamos la reunión y usted todavía no lo encuentra, ¿verdad? Entonces fíjese que la Biblia ha ido, y vuelvo a explicar otra vez, la Biblia, los libros, no la escritura, la Biblia ha ido en un desarrollo. En un desarrollo donde el hombre ha ido metiendo su mano, y no estoy juzgando, no estoy diciendo que está mal, nos ha ayudado, nos ha beneficiado, pero tenemos nosotros que saber dónde el hombre ha metido su mano
y dónde ha sido Dios que ha hablado. ¿Me estoy dando a entender en ese sentido? O sea, el entender, hermano, dónde Dios nos habla y dónde el hombre ha metido su cuchara. Entonces, lo que el hombre nos ha metido ahí, desecharlo y quedarnos con la escritura. Porque toda escritura inspirada por Dios es útil. Amén. Bueno, entonces, los masoréticos, hermano, hicieron una Biblia del Antiguo Testamento, los hebreos, que se tardaron aproximadamente del siglo V al siglo X en hacerla. Fíjese. Ellos se preocuparon, estos eruditos, era un grupo de judíos, de rabinos, se preocuparon en ir a buscar, hermano, copias antiguas, las más antiguas que pudieran encontrar, y ellos sacar una Biblia hebrea. Entonces buscaron aquí, buscaron allá y encontraron varias copias. Pero dijeron, ¿cuál de todas es? Y entonces ellos mismos empezaron a sacar una Biblia que se tardaron siglos en hacerla. Fíjese. Esa es la Biblia que ahora, perdón, una de las Biblias que ahora se tiene como una escritura antigua. Los hebreos tienen, hermano, no los hebreos, perdón, los traductores de la Biblia, cuando van a traducir una Biblia, ¿de dónde la van a traducir? ¿No se pregunta usted eso? ¿De dónde la van a traducir? Hay parámetros. Si, por ejemplo, a mí se me ocurriera decir, no, yo he aprendido el griego, yo he aprendido el arameo, yo he aprendido el griego, voy a traducir una Biblia porque no quiero que me den gato por liebre. ¿De dónde la voy a traducir? No, pero estás hablando de traducciones. Ellos tienen que ir a originales que hay o a los escritos más antiguos que hay. O sea, ¿cuáles son los más antiguos que hay? Porque no es cuestión de agarrar la 60, porque esa está traducida. O la de las Américas, esa está traducida. O voy a irme a la que tienen los chinos y voy a traducir la de los chinos para el español. No. Entonces, fíjese que hay en los traductores de la Biblia usan para sacar nuevas versiones de la Biblia. Por eso es que hay nuevas versiones de la Biblia. Usan como base, fíjese, como base usan varios escritos. ¿Verdad? Y esto es importante que usted lo sepa. Usan el texto masorético, que es un lenguaje hebreo. Usted va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, esto fue traducido del texto masorético. Entonces, usted se va a preguntar, bueno, ¿y cuál es el texto masorético? Fue un grupo de rabinos que se reunieron en dos ciudades, en Tiberia y en Babilonia. Y ellos indagaron, ellos se preocuparon en ir a las copias más antiguas y copiar, se puede decir, copiar del hebreo al hebreo. Porque ellos no fueron traductores, sino ellos fueron copiadores. ¿Ya? O sea, el problema es que había muchas copias. Por ejemplo, habían 100 copias del Antiguo Testamento. Pero habían diferencia entre una y otra. Entonces dijeron, ¿cuál de todas es? Entonces dijeron ellos, nosotros vamos a sacar un original. ¿Pero cómo vamos a sacar un original? Yendo a todas las copias. Mire qué trabajito, hermano. Entonces iban renglón por renglón,
con esta copia. A ver qué dice aquí esta copia. Bueno, y esta que dice, y esta, y este. Y ellos dijeron, bueno, este es el original entonces. No estaban traduciendo, estaban copiando. ¿Ya? Porque estaban del hebreo al hebreo. Pero para sacar un máster. ¿Ya? Entonces, a ese texto, hermano, ese texto se le llama un texto masorético. Pero también se usa recuérdese que este no era el original, es una copia, ¿verdad? También usan mucho, hermano, la Septuaginta. O sea, la Septuaginta es la Biblia hebrea. Cuando digo Biblia hebrea me estoy refiriendo solo al Antiguo Testamento. Es la Biblia hebrea traducida al griego. ¿Se recuerda que ya le expliqué que fueron 72 eruditos que la tradujeron del hebreo al griego? Entonces, por ejemplo, quieren traducir algo, la comparan con los textos masoréticos, lo comparan con la Biblia de los 70, ¿verdad? O la Septuaginta, que es la misma, ¿verdad? También hay otro escrito, hermano, que se llama el Pentateuco Samaritano. Este es otro escrito antiguo, ¿verdad? Que fue a parar allá con los samaritanos y anduvo rodando por allá y se lo encontraron y bueno, ese lo lograron agarrar también. También hay otro que se llama el Códice de Leningrado. Y hay algunas versiones arameas, o sea, traducciones antiguas arameas. Yo aquí traigo una Biblia, hermano, por ejemplo, que esta Biblia no fue traducida del hebreo, sino esta Biblia fue traducida de una copia, ¿verdad? Alguien copió, o alguien tradujo, mejor dicho, alguien tradujo del hebreo al arameo, ¿verdad? Y se ha visto que el arameo ha sido un lenguaje también que sí ha estado muy bueno. Entonces este hermano decidió no copiarle a los masoréticos. ¿Por qué? Porque los masoréticos también eran copia. No decidió copiarle a la versión griega de los 70. ¿Por qué? Porque la versión de los 70 también era copia. Sino que dijo, mejor le voy a confiar a los arameos. Y yo espero que no lo esté enredando con esto, hermano. Yo a veces pienso que lo enredo. Pero estoy hablando de los traductores que hay. Y disculpe, esta clase parece un poquito aburrida, pero es importante esto, hermano. Yo espero que usted venga con un espíritu de estudiante, si no se me va a dormir. ¿Ya? Pero esto, si usted no lo agarra, hermano, si usted no lo entiende, ¿verdad? Si usted no lo capta y usted no echa raíces en esto, lo demás que vamos a estudiar los demás días, los va a ver así todo raro, porque va a decir este pastor de qué me está hablando, ¿verdad? Entonces, esta Biblia, por ejemplo, fue traducida del español al español del idioma arameo, ¿verdad? Incluso los nombres que usa, fíjese, le voy a dar un ejemplo de cómo traducen estos. El primer libro que usted lee en su Biblia, ¿cómo se llama? Génesis. ¿Sabe cómo se llama este? Libro primero de Moshe. No dice ni siquiera Moisés, dice Moshe. Los nombres, hermano, le voy a leer el primer nombre, el primer versículo de Génesis 1:1, solo para que tenga una idea cómo dice. Alá creó en el principio los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin forma y vacía, la oscuridad estaba sobre el abismo y el espíritu de Alá ondulaba sobre las aguas. ¿Verdad? Esa es la traducción, porque ellos lo copiaron del arameo al español, ¿verdad? Y pues yo le pregunto, de vez en cuando le pregunto, ¿cómo dicen los arameos que decían los hebreos? ¿Verdad? Y ellos me dicen, bueno,
Entonces hay algunas versiones arameas. Entonces cuando se quiere traducir, óigame bien, cuando se quiere traducir el Antiguo Testamento, se recurren a esos escritos antiguos, ¿verdad? Luego, hermano, está el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento también le quiero decir, hermano, que las cartas que Pablo escribió ya no existen. El Apocalipsis que Juan escribió ya no existe, ¿verdad? Todo eso desapareció. ¿Qué es lo que han habido? Copias de copias, de copias, de copias, de copias. La copia más, las copias más viejas que hay, hermano, son 5 para el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está el Códice Alejandrino. ¿Por qué le dicen Códice Alejandrino? Porque fue a parar allá a Alexandria. De allá, por allá anduvo y todo. Esto fue, se calcula, hermano, que este escrito fue del siglo V. Luego tenemos el Códice Vaticano. Y este es uno de los más viejos que hay, hermano. Este tiene data del siglo IV. Hay otro códice, que se llama palimpsesto, que es del siglo V. Y hay otro códice de Beza, B grande E-Z-A, del siglo VI. Y está el códice sinaítico del siglo IV. Entonces, estos son los escritos más antiguos, hermano, que hay en cuanto al Nuevo Testamento. Pero aparte de eso, déjeme decirle que hay aproximadamente 4,500, fíjese, copias de pedazos del Nuevo Testamento. Aquí le estamos hablando de Nuevos Testamentos completos. Pero aparte de eso, hay un sinnúmero de copias, por ejemplo, del Evangelio de Juan, del Evangelio de Marcos, copia de copias, de copia de copia de copias. Entonces, los que van a traducir la Biblia, los que van a traducir el Nuevo Testamento, hermano, van a estos 5 y lo empiezan a traducir, pero luego empiezan a compararlo con las otras copias que existen. Por ejemplo, encuentran una copia de Pedro. Entonces dice, bueno, vamos a ver cómo tradujo de Pedro aquí. Y entonces, así, hermano, y esta es una situación bien, bien tremenda, así es como nosotros ahora hemos llegado a tener la Biblia en nuestras manos. Ahora, esta Biblia, fíjese, y ya con esto voy a ir terminando, esta Biblia, al principio, le voy a ir diciendo lo que esta Biblia tiene. Al principio, tiene un montón de índices. Me pone a explicar la historia, por qué decidieron traducir esta Biblia. Me empiezan a decir, por ejemplo, por qué usan mayúsculas, para qué usan subtítulos, dónde están las referencias, y me empiezan a decir un montón de cosas. Eso no es parte de la Escritura. Eso es parte de la Biblia, pero no de la Escritura, ¿verdad? Entonces, los capítulos, los versículos, los números que están ahí, esos son partes de la Biblia, pero no son parte de la Escritura. En medio de su Biblia usted encuentra, o si no lo tiene en medio, a veces lo tiene a un lado o lo tiene abajo, usted encuentra un montón de numeritos ahí. Bueno, eso no es Escritura, eso es Biblia. O sea, eso no estaba en el original. Y luego abajo, si es, por ejemplo, como esta Biblia, que esta es Biblia de estudio, ¿verdad? Fíjese que, por ejemplo, aquí, no sé si lo logra ver, aquí me aparece un mapa, abajo, ¿verdad? Y aquí de este lado me aparece un montón de explicaciones ahí. Eso no es Escritura. Eso es de la Biblia, pero no es Escritura. O sea, eso no fue dado por Dios. No vaya usted a creer que aquí Josué, que está en el libro de los jueces, hizo ese mapa, ¿verdad? No. Eso ya han sido agregados que han venido poniendo. Entonces, aparte de eso, al final de su Biblia, ¿verdad?
Al final de su Biblia hay una serie de citas ahí y de palabras que aparecen, hermano. Eso se llama concordancia, se llaman referencias. ¿Para qué? Eso es una ayuda importante. Fíjese, es una ayuda importantísima para aquella persona que quiere estudiar la Biblia. Y recuérdese que el Señor dijo, escudriñad las Escrituras. Amén. Entonces, ¿usted quiere escudriñar las Escrituras o la Biblia? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Profundizarse más. ¿Tiene usted una concordancia? Aparte de la Biblia, porque esa de la Biblia es una miniatura, es una chiquita. ¿Cuántas versiones de Biblia tiene? ¿Cuántos diccionarios de Biblia tiene? Mire, todas esas son herramientas que usted necesita. Mire, usted necesita una buena concordancia, usted necesita un diccionario bíblico, fíjese, y usted necesita por lo menos unas 3 versiones de Biblia, si quiere escudriñar las Escrituras. Así que, ese es así a grandes rasgos, porque el tiempo nos avanzó. La clase de la Biblia. Vamos a ponernos de pie para descansar un rato, físicamente, pero no espiritualmente. Y vamos a levantarle nuestras manos a Dios y le vamos a decir, gracias, Señor, por este libro. Hermano, este libro ha costado sangre. Sangre. Este libro ha costado vidas humanas. Este libro ha costado desvelos, sacrificios, torturas de hombres que fueron fieles a Dios en guardar su palabra, en guardar los escritos. Y ahora nosotros tenemos, hermano, la bendición de tener este libro en nuestras manos. Démosle gracias, digámosle gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este libro. Danos, Señor, la sabiduría, danos el entendimiento para poder comprender este libro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en la autoridad del Señor Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Porque ahora podemos deleitarnos, Señor, al estudiar tu palabra, al leer tu palabra, al meditar tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.